Queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos todo el Perú. Gracias por recibirnos en sus hogares el día de hoy. Nosotros tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. No se vayan. Bienvenidos, hola amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y por supuesto por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en todo el Perú. Queridos amigos, estamos en nuestro consultorio nutricional con un tema que realmente considero importantísimo, porque se trata de la alimentación de nuestros niños, especialmente de los bebés. Se habla y se sabe y se debe tener una alimentación basada en lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. La mayoría de mujeres, la mayoría de mamás e hijitos lo pueden manejar, pero existe un porcentaje que no. Va a requerir una suplementación alimenticia. Pero vamos a suponer qué pasa después de esos 6 primeros meses. A partir de eso se le llama alimentación complementaria. ¿Complementaria a qué? A la lactancia materna. Este es nuestro consultorio nutricional y tenemos a nuestra especialista. Ella es la señora Yomi Paz, doctora en nutrición. Bienvenido, Yomi, muchas gracias. Sí, muy importante, ¿no? Sí, muy importante lo que acabas de decir. Primero tenemos esa primera vacuna que viene a ser la lactancia materna, iniciar con el calostro, que es muy importante tener esa primera secreción calostral, ese líquido amarillento que a veces lo eliminamos. Es muy importante iniciar con esa primera alimentación hasta los 6 meses de forma exclusiva. A partir de los 6 meses voy a continuar con mi lactancia materna hasta los 2 años, pero justamente ya necesito complementar porque las necesidades del niño se incrementan. Entonces, al incrementarse esas necesidades, ya necesito introducir otro tipo de alimentos. Es importante poder elegir los alimentos adecuados para cada etapa, ¿no? Entonces, y otro punto importante también es lograr una alimentación responsiva, que quiere decir hay que también ver las actitudes del niño frente al alimento, ¿no? Entonces es una conexión entre el niño y el alimento. Es un momento importantísimo, de verdad. Sumamente importante. Sumamente importante y probablemente el primer dolor de cabeza o uno de los dolores de cabeza de las mamás. Porque cuando hablo con mis amigos pediatras, uno de los primeros traumas es mi bebito no quiere comer. Así es. ¿No? Y esto especialmente se escucha a las mamás que tienen sus primeros hijos, Su ¿no? primeriza, claro. Son primerizos. Entonces, pero es importante introducir por eso los alimentos a los 6 meses, poco a poco, ¿no? Que quiere decir darles, no con muchas combinaciones, para poder ver la tolerancia a ese alimento, claro, y para ver si de repente pueda presentar algún tipo de alergia, ¿no? Entonces, por eso que a los 6 meses, Tomás, se recomienda introducir, por ejemplo, el zapallo, el arroz, ¿no? Entonces, el trigo, entonces, cada día de forma diferente. Y adicionar, recordemos que desde los 6 meses tenemos que aprender a hacer una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada, donde haya proteínas, haya carbohidratos, haya grasa, haya vitaminas y minerales. Entonces, ustedes pueden ver acá un plato donde justamente acá tenemos... hay una papilla. Es una papilla, ¿no? Entonces, donde está la papa, que está triturada con el hígado de pollo, ¿no? Entonces también le hemos puesto un poquito de zapallo para poder tener un poquito de la he escuchado que tiene un poquito de aceite también. El aceite, importante Pues, para poder justamente aumentar mejorar la densidad, aumentar el valor calórico y también aprovechar las vitaminas que necesitan la grasa para poder absorber, como es la vitamina A, la D, la E y la K, ¿no? Entonces, que es muy importante. No es esa cantidad la que va a consumir. Un niño a partir de los 6 meses debe consumir iniciar con 2 cucharadas en 2 turnos de comida, en el almuerzo y puede ser a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, para ver la tolerancia. Y de ahí, de 6 hasta los 8 meses,
gradualmente incrementar hasta llegar hasta 5 cucharadas. Hasta 5. ¿No? Entonces, esa proporción más o menos son para 2 tomas, va a depender mucho también de la capacidad de la gástrica del niño. Entonces hay que recordar que es 30 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces la capacidad, más o menos como un vasito de 200 que se llega entre los 6 a los 8 meses de edad. Bien bacán lo que he dicho, porque primero acá en esta papilla tenemos el hígado de pollo, que es ideal para el aporte de hierro. Totalmente. Que es ideal para mejorar la hemoglobina, proteína que lleva y transporta el oxígeno en la sangre. Así es. Y entonces es un refuerzo a la lactancia materna y a la hemoglobina con la que vino el niño al mundo. Totalmente. Por eso que es importante elegir el hígado para iniciar. El carbohidrato es la papa. Así es. También se inicia con la yema de huevo, ¿no? Siempre la mitad, introduciendo hasta llegar al año y completar toda la unidad de la yema de huevo. En el siguiente plato, Tomás, tú vas a ver un plato dirigido para los niños de 8 o de 9 a 11 meses de edad, ¿no? Entonces, donde tú ya vas a introducir el arroz, que es un cereal, ¿no? Entonces, ya lo ves ya no tan en puré, no está tan aplastado, porque es importante que el niño pueda chupar, de repente no masticar, pero sí darle densidades más espesas para que cuando llegue al año no quiera licuado. Papilla, pura papilla. Así es, ¿no? Entonces ya es introducir otro tipo de alimentos. En este caso tenemos la sangrecita, que continuamos reforzando el tema del hierro. Tenemos también, por ejemplo, alverjitas, tú ves ahí trituradas con zanahoria, ¿no? Entonces darle una variedad para poder ya beneficiar con más nutrientes. Perfecto. Y acá hay un dato importante, queridos amigos, en este plato justamente. No está licuado. Así es. Está triturado con un tenedor, porque eso le da al niño la sensación en boca de la solidez de la comida, lo cual desarrolla el efecto de masticación. Totalmente. Y eso es fundamental para que el niño aprenda a comer. Así es, incluso se le da pues el brócoli incluso cocidito para que el niño agarre y él mismo pueda chupar, ¿no? Entonces también es otra de las técnicas que se utiliza. Ya cuando el niño llega a los 11 meses, hasta los 23 meses, ya casi entra a la olla familiar, llamémoslo así. Eso es lo que quería que digas, perfecto. Ya no se le tiene que hacer una comida especial. Básicamente lo que se le tiene que regular es el tamaño de los bocados y el tamaño de los trocitos. Así es. Entonces ya no va a consumir 2 veces, ya acá a partir de los 11 meses a los 23 meses, ya el niño consume 5 veces al día, ¿no? Entonces ya sus necesidades incrementan, necesitamos darle también más variedad de alimentos, por eso que se recomienda 5 veces, ¿no? Una maravilla, porque acá en realidad te está comiendo casi un solterito. Efectivamente. Efectivamente. Ese es un solterito. Claro, de repente, señora, no le va a poner pues tanta cebolla, pues, ¿no? O sea, algo así, porque podría generar cierto rechazo, aunque hay niñitos que les gusta la cebolla también, ¿no? Claro. Pero ahí ves, por ejemplo, menestras, Tomás. Hay menestras, hay lentejitas. Lentejas, está el queso. Tienes el brócoli y tienes el arroz, ¿no? Entonces estamos tratando de equilibrar con los nutrientes para que se beneficie y podamos cubrir los requerimientos de este niño. Una maravilla, de verdad me encanta. Por ejemplo, acá ya que aprovechamos, ¿puede comer yogurt perfectamente o no? Sí, claro que sí. Entonces, claro que ya sí, se le en puede cucharaditas tranquilamente, y además un color diferente, algo diferente que le vaya a gustar. Y es bueno que también se acostumbre desde ya a entrada, segundo y postre. Esa es otra de las cosas. Así es, ya a partir de los 11 meses ya el niño va introduciendo a la olla familiar, entonces vamos dándole diversos tipos de colores, sabores. Recordemos, Tomás, que los niños estamos en la etapa donde nosotros podemos formar los hábitos. No hay que dirigirlos a lo que a nosotros nos gusta, sino a lo que debe consumir. Más saludable, y es a lo que debe consumir, y genera costumbre, y esa costumbre puede ser heredada a los hijos de sus hijos. Muchísimas gracias, Yomi Paz. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por habernos acompañado en esta súper receta, alimentación complementaria. Junto con la lactancia materna a partir de los 6 meses, complementamos un poquito más con comida especial y saludable. Ya le hemos dado algunas
de estas sugerencias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Hola Perú, gracias por recibirnos en sus hogares y ojalá por compartir esta información con sus amigos y su familia. Queridos amigos, hoy día les ruego muchísima atención porque vamos a tener medicina del futuro que en realidad hoy ya existe en nuestro país, incluso es asequible a todas las personas a través de los sistemas integrales de salud. Se trata de un avance tecnológico maravilloso, tal como lo fue la fibra óptica a través de la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva. Ahora tenemos acceso en nuestro país a lo que antes ni se imaginaba, la cirugía del futuro, también llamada cirugía robótica. Empresas de distintas partes del mundo han podido desarrollar, sí amigos, un robot que opera, pero no opera solo. Un robot que opera gracias al conocimiento del ser humano, a su preparación para que pudiera hacer cirugías más exactas y dominadas por una técnica que antes ha sido practicada por nosotros, los doctores, y que ha ido evolucionando en el tiempo. Desde antes, la cirugía tradicional, la llamada ahora cirugía abierta, que era la cirugía que se hacía hasta hace 10, 15 años y se sigue haciendo, implicaba transgredir muchas veces la pared abdominal y un postoperatorio bastante más prolongado de lo que ahora se puede lograr. En este caso, a ese avance tecnológico de la cirugía video asistida o cirugía mínimamente invasiva o también llamada cirugía laparoscópica, se ha agregado la tecnología robótica. El día de hoy tenemos al médico jefe, director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el doctor Néstor Sánchez, uno de los lugares en los cuales existe esta máquina maravillosa que probablemente va a revolucionar la cirugía hacia el futuro. Bienvenido, doctor Néstor Sánchez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido básicamente porque es la primera vez que en un programa de tecnología, de médico, de prevención en salud, de educación, de cultura, vamos a tocar estos avances tecnológicos que afortunadamente ya están en nuestro país. Muchas gracias, doctor Borda. Gracias por darnos un tiempo para poder hablar de estos tópicos tan importantes y poderlo comunicar a la población. Genial. Doctor, Leonardo da Vinci, probablemente el genio más importante que ha existido por su visión de futuro, porque diseñó en el siglo XVII-XVIII hasta máquinas para volar. O sea, un genio de genios, además de artista increíble, y se le ha colocado el nombre de Da Vinci a este robot. Efectivamente. Da Vinci por lo intuitivo del sistema. Intuitivo es decir, que se acomoda al pensamiento, a la forma, a la manipulación humana, ¿no? Recreando todos los movimientos que hace, en este caso, el cirujano a partir del aparato del robot, ¿no? Doctor, uno prepara el robot, prepara al paciente, ¿no es cierto? Pero eso lo hacen los humanos, eso no lo hace el robot. Exacto. ¿No? Sí. Y claro, se ponen lo que se conocen como puertos, ¿cierto? Sí. Y estos puertos tienen un puerto para una cámara, un puerto para pinzas, otro puerto para pinzas, otro puerto para tracción, eventualmente. Y todo depende de qué es lo que se va a operar. Esa preparación es absolutamente de médicos y personal asistencial. Efectivamente. Entonces, tenemos un carro, así le decimos, un carro del paciente, en donde nuestro paciente va a estar echado, en términos médicos, en decúbito, y un carro en el cual va a estar toda la pincería, la cámara. Ambos están conectados
y de manera tripartita con una consola donde va a estar sentado cómodamente el cirujano. En realidad, el robot no actúa autómatamente, no actúa independientemente. Todos los movimientos van a ser reproducciones de la mano y de los pies, ya que trabajamos con unos joysticks en la consola y unos pedales. Son 7 pedales y los 2 joysticks que van a reproducir todas las manos con el uso de pinzas milimétricas, ¿no es cierto? El puerto es de 5 milímetros y la pinza tendrá 4 milímetros y la punta de la pinza tendrá 2 milímetros. Efectivamente. ¿No? Sí. Entonces, ya estamos hablando... Y yo personalmente pensaba que se iba a demorar muchísimo más en llegar esta tecnología a nuestro país. Sé que existen en este momento 3 máquinas, una en un hospital del Ministerio de Salud, el INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y otra en una clínica privada asociada a una compañía de seguros. El acceso a esta cirugía es para cualquier persona que lo pueda necesitar en ese momento y situaciones especiales. Efectivamente, es una tecnología que gracias a la gestión del Ministerio de Salud con la jefatura del INEN se logró obtener a finales del año pasado. Está abierta para todos los peruanos, ya que el INEN es un hospital con puertas abiertas. Al momento está siendo ofrecido para los pacientes que tienen CIS, es decir, para nuestra población más sensible. Perfecto. Doctor, cuando por ejemplo nosotros iniciábamos la cirugía laparoscópica, quizás nos adecuamos primero a la cirugía tradicional, a la cirugía abierta. Entonces, cuando por ahí había un sangrado excesivo, no se movía o te lleva pues la arteria cística y no puedes ver por la sangre, etcétera, bueno, uno optaba por convertir la cirugía laparoscópica por una cirugía abierta y en el fondo no pasaba nada, porque estas cosas pasan en cirugía y cada ser humano es absolutamente diferente al otro. No es que una pueda planificar al 100% que una cirugía va a salir correcta y perfecta desde el inicio hasta el final. ¿Se puede revertir este proceso de una cirugía robótica a una cirugía laparoscópica o mínimamente o a una cirugía abierta? Es una excelente pregunta, es una cuestión que todos nos hacemos. Cuando se inicia o se planifica una cirugía robótica, una vez que el paciente ha sido seleccionado, de acuerdo a la dificultad y a los eventos intraoperatorios, se puede convertir a una cirugía laparoscópica o, si el caso lo amerita, a cirugía abierta. Ajá. Perfecto, o sea, no cambia nada en realidad y al contrario, son decisiones que sigue tomando y seguirá tomando el cirujano. El cirujano. El cirujano encargado de esa cirugía. Y eso además, afortunadamente estamos acompañados de colegas para compartir una opinión, para decir qué te parece. Mira, ¿sabes qué? Vamos a convertir. Ok, vamos, ¿no? O sea, es una decisión, mira, se me pone la piel de gallina porque me ha pasado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, otra cosa que me gustaría tocar y que quiero que ustedes entiendan, amigos, porque esto lo he vivido personalmente. Parte de mi formación fue en Estrasburgo, en Francia, donde vi por primera vez esta máquina hace ya muchos años, pero además hemos operado, doctor, un chanchito, un cerdito, porque se parecen mucho por dentro al ser humano. El paciente estaba en Londres, o sea, un chanchito en Londres y el cirujano en Francia. ¿Se puede hacer? Estamos hablando de robótica, por lo tanto, a través de señal de internet, el cirujano puede estar incluso en otro lugar y operar a un paciente en otro lugar. Y esto podrá parecer la guerra de las galaxias, amigos, pero existe en este momento. Es una realidad, efectivamente, doctor, ¿no? La telemedicina, incluyendo la telecirugía en este caso, apoyada en la tecnología y en los avances, logra que el cirujano esté sentado en la consola y a distancia se esté realizando la cirugía con los brazos del robot. Así es. Impresionante, ¿no? Sí, muy impresionante. Muy impresionante. Por último, yo quisiera decir que esto también se puede hacer gracias a las imágenes. Nuestra tomografía helicoidal multicorte
las resonancias, dan imágenes. Esas imágenes se pueden reconstruir estereotáxicamente, ¿no es cierto? Se pueden voltear, se pueden mirar la unión con las arterias, la unión con los nervios, la localización exacta. Entonces, incluso, amigos, un cirujano puede practicar operando una imagen y practica la cirugía. ¿Cómo haríamos por este lado? ¿Cómo haríamos por el otro? ¿Cómo haríamos por acá? Una vez que el procedimiento ha sido hecho operando la imagen, podemos guardarlo incluso en un disquete, en un sitio, y recién ir a operar al paciente. O sea, esa maravilla de poder practicar las cirugías en algo virtual para luego llevarlas a algo real, también me parece alucinante y me parece de otro planeta. Y en verdad estamos hablando cirugía del futuro hoy. Sí, la realidad virtual es algo que se nos viene no solo en medicina, específicamente para el robot nos es muy útil, ya que para poder ensayar antes de operar usamos simuladores en los cuales se realizan cirugías en todas sus etapas y con los errores respectivos, claro, evitando practicar o ensayar en el paciente. Maravilloso, doctor, la verdad. Y además, esto es un proceso, y es un proceso que va de la mano entre la ciencia, la tecnología y, por supuesto, la preparación y el conocimiento médico. No son ajenos. El robot no reemplaza al cirujano, no reemplaza al equipo quirúrgico, no reemplaza una historia clínica. El robot lo que hace es interpreta la necesidad o la actitud de un médico que opera una máquina para poder lograr un resultado más cercano a la perfección. Porque nunca se dice nunca, ni nunca se dice siempre, y nada puede llegar a ser tan perfecto como eso. Pero estamos tratando de alcanzar por lo menos la excelencia. Así es, doctor. Se ha avanzado mucho. Son objetivos globales. El apoyo del gobierno ha sido básico y también la gestión institucional. Perfecto. Doctor, después me gustaría convocarlo para hablar de algunas cirugías específicas que muchas veces pueden requerir movimientos más finos, disecciones más correctas, más perfectas que ampliadas, porque, amigos, estas máquinas tienen zoom, ¿no es cierto? Exacto. O sea, lo que uno puede ver a simple vista y lo que uno puede acercar con una máquina es como que estuvieras con una triple lupa en una pantalla, lo que te permite acceder a sitios, a locaciones que normalmente con la visión normal no se llega a acceder, ¿no es cierto? Entonces, sí, estos avances científicos son así que, mire, se nos va el tiempo, se nos fue, pero por lo menos hemos introducido en esta conversación algo que usted en casa quizás no se había imaginado, o algo que puede parecer como la guerra de las galaxias o viaje a las estrellas, pero sí, amigos, el futuro está llegando cada día más cerca y nosotros estamos ahí preparándonos para poder utilizar estos avances científicos y tecnológicos en beneficio de toda la población. Quiero agradecerle muy especialmente al doctor Néstor Sánchez, director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a quien también le mando un cariñoso saludo a todas las personas con las cuales hemos convivido en nuestra preparación médica. Muy amable, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Borda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Queridos amigos, el tema que vamos a tratar puede quizás ser un poquito delicado para algunas personas, sobre todo a esta hora del día. Pero hay que considerarlo como parte normal de nuestra anatomía y además como una afección sumamente frecuente, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Lo que sucede es que eventualmente por temas de pudor, de desconfianza, de falta de cultura en algunos casos, puede llevar incluso a un estado de anemia y a un estado de disconfort
sumamente molesto y complicado. Nos vamos a referir, el título dice hemorroides, pero en realidad yo me quiero referir a lo que se conoce como enfermedad hemorroidal. Amigos, paquetes de hemorroides tenemos todos. Tener hemorroides es absolutamente normal. Están ahí por algo. Lo que no se debe tener es enfermedad hemorroidal. Los hemorroides tienen fundamentalmente 3 o 4 funciones. La primera es amortiguar el paso de las heces por el canal anal. La segunda es lubricar el paso de las heces a través del canal anal. La tercera función viene a ser un efecto sobre la continencia, ¿no? O sea, sobre la continencia, no necesariamente de las heces, sino también de los gases. Y por último, tienen un rol importantísimo en la circulación pélvica. Son funciones normales que tiene todo ser humano. Todo ser humano. Lo que sucede es que existe un trastorno, en la mayoría de las veces producido por estilos de vida, que convierte a estas estructuras normales de nuestro cuerpo en un tema molesto que se debería llamar enfermedad hemorroidal. Y hay 4 grados, pero para hablar más específicamente de esto, necesitamos el concurso de un médico especialista. El día de hoy tenemos el gran placer de poder entrevistar al doctor Julio Santiago Marcelo, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Como usted mencionaba, es cierto, tener hemorroides es normal y a veces las personas creen que es algo pues, que es raro, que no es común, pero en realidad es bastante común. Y existen 2 tipos. Tenemos las hemorroides externas y las hemorroides internas. Y usted mencionaba sobre los grados, ¿no? Tenemos los grados del 1 al 4, pero principalmente las internas. Y acá es importante diferenciar entre una y otra, porque las internas mayormente generan sangrado. Ellas son las que pueden llevar a la anemia. Es esa persona que va al baño y no tiene dolor, nada, pero siente que chisguetea algo. O que mancha el papel. También puede ser que manche el papel, pero la cantidad es mayor normalmente. Así es. Y cuando son las externas, mancha el papel, dolorcito, picazón. Dolor, ¿no? Las internas no duelen. Las internas no duelen. No duelen. Las externas duelen. ¿Por qué? Porque están forradas con piel. Y la piel tiene ramas sensitivas importantes. Las otras son mucosa, ¿no es cierto? Exacto. Y son 2 plexos diferentes. Exacto. Y justamente, salvo las internas solo podrían doler si es que llegan al grado 4 y se estrangulan, se trombosan, ¿no? Ahí sí, pero generalmente no hay dolor. Entonces algunas personas creen, bueno, entonces como no tengo dolor, no creo que sea hemorroides, pero sangran. He visto pacientes que han llegado hasta con 5 de hemoglobina. Totalmente. 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina, eso quiere decir que ha tenido 5 meses sangrando. Y a veces por X razones no acude al médico, pero al momento de la evaluación, si estamos en grado 2, nosotros los gastroenterólogos podemos ligar y solucionar el problema, y si es 3, 4 ya lo mandamos. Lo mandamos ahí. Vamos a explicar cuáles son los grados, si le parece, doctor, porque sí he tenido bastante oportunidad, además he operado más de 1000 casos de hemorroides, creo yo, pero hay hemorroides de todo tipo, de toda forma, más complejos, menos complejos, que pueden afectar la función esfinteriana, doctor, que es importantísima, ¿no? O sea, el esfínter anal es un esfínter, uno que no gobernamos y el otro que sí podemos gobernar. Por eso yo me puedo aguantar, vamos a decirlo así. Pero cuando son hemorroides muy grandes, muy profundos, uno puede llegar a lesionar el esfínter ocasionando un problema serio de continencia. Pero yo lo que quiero decir acá, amigos, es, mire, los hemorroides son paquetes vasculares de arterias y venas. No son solo venas, son arteriolas y vénulas muy pequeñitas. Y como digo, estos son unos colchones, unos cojinetes vasculares. Y tienen su función, están ahí por algo. El problema es que estilos de vida
estar mucho tiempo de pie. Si uno está mucho tiempo de pie, por gravedad, todo tiende a caer, todo lo que está arriba tiende a caer, los tejidos se van ablandando, el aparato del tejido conectivo va cayendo por su propio peso. Si a eso le sumamos tos frecuente, fumadores, le sumamos estreñimiento crónico pertinaz, gente que puja, problemas de la próstata, embarazo, todo lo que aumente la presión intraabdominal va a empujar hacia afuera los hemorroides. Por algo fisiológico, pero no puedes entrar en la etapa de la enfermedad hemorroidal. Exacto. Y además, los pacientes que tienen hemorroides no necesariamente tienen que operarse. Exacto. Si son pequeñas, puede darse tratamiento médico, ahí ayuda, por ejemplo, los baños de asiento, algunas cremas, pero mejorar. ¿Qué fue lo que me llevó? Si es muy estreñido, si puja demasiado, si tiene algún mal hábito, pues definitivamente eso tiene que cambiar, de lo contrario siempre habrá la molestia. Y además que las hemorroides nunca se vuelven cáncer también. Algunos creen que tengo hemorroides y me va a llevar a un cáncer y eso los agobia un poco más también. Bien lo que ha dicho, doctor. Grado 1 y 2 se manejan médica y clínicamente con régimen higiénico-dietético. Y acá tengo que decirlo, los baños de asiento funcionan. O sea, no hay nada que discutir. A veces uno dice que no, pero sí funcionan. Los baños de asiento desinflaman. Normalmente el cuerpo tiene unos ligamentos que hacen que los hemorroides recuperen su lugar. Y eso es algo fisiológico. Grado 1 son aquellos hemorroides que dan síntomas muy leves, como ensuciar el papel, por ejemplo. Grado 2 son aquellos hemorroides que salen y regresan solitos. Grado 3 son aquellos hemorroides que salen y que pueden requerir la ayuda manual para poderlos regresar. Y grado 4, aquellos que prolapsaron y ya no se regresan. 1 y 2, régimen higiénico-dietético. 3 y 4 son quirúrgicos. En el contexto de las internas, las hemorroides externas también tienen otras características que son, bueno, pequeñas, medianas o grandes, y el color también, ¿no? Son violáceas y a comparación de las internas que son rojizas. Y las una de las cosas que a veces pasa en las hemorroides externas es que se trombosan, se forma un coágulo. Y duele. Súper doloroso, que el paciente lo lleva a emergencia y que tiene que haber algún tratamiento dentro de las 72 horas idealmente, porque si no genera bastante molestia. Duele de alma, o sea, duele de alma, y a veces lo que hay que hacer, incluso, queridos amigos, en sala de urgencias, un poquito de anestesia local, hacer un cortecito, drenar el coágulo, y el paciente calma y mejora. Pero además existen algunas cositas como, por ejemplo, hemorroides que fueron grandes, después se desinflamaron y puede quedar algo que se conoce como plicomas. Y los plicomas vienen a ser rezagos de piel de hemorroides que se inflamaron y que luego se desinflamaron y queda la piel redundante, y eso a la larga también puede producir problemas, especialmente en la higiene. Sí, sobre todo. Si son pequeños no hay mayor problema. El problema es como mencionas, si son largos, grandes, a veces le fastidia al paciente y ahí se indica que debería operarse también. Es algo quirúrgico muy simple, muy sencillo de hacer, pero evidentemente uno tiene que aprender a pedir ayuda. El problema es mental, doctor, porque es difícil que un paciente acuda a un doctor a decir, doctor, estoy con enfermedad hemorroidal. Y no le ha pasado a usted un montón de veces, o sea, gente que realmente se ha aguantado durante 15, 10 años y ya lo que trae es algo bien difícil, ¿no? Sí, es más grande y a veces se arrepiente porque dice, pero el año pasado estaba así, pero me da un poco de vergüenza hacerlo. Entonces el cuadro empeora. Y sabiendo que podemos ahora solucionar los problemas, sobre todo con las ligaduras y son hemorroides de segundo grado. Las ligaduras son una maravilla, doctor. Vienen a ser básicamente cuando tienes acá un tipo de hemorroide y es una ligadura que al final se cae solita, doctor. Esa es otra de las cosas. Es como succionar, como si fuera un moñito. Succionamos, ponemos una liga, tratamiento ambulatorio, y eso en unos 7 días, 10 días, cae y se soluciona el problema de las hemorroides internas de segundo grado. De segundo grado. Pero por eso, ¿para qué llegar al tercero y al cuarto? Si se puede solucionar de manera
bastante simple, bastante sencilla, pero acudiendo a tiempo. Hemos hablado de un tema complejo, hemos hablado de un tema que no es fácil de conversar en televisión, pero creo que lo hemos hecho con total base científica y de una manera muy cómoda para que usted y toda su familia compartan esta información y no se dejen llevar por una enfermedad que afortunadamente tiene solución. Muchísimas gracias al doctor Julio Santiago Marcelo. Muchísimas gracias, queridos amigos, ustedes. Nosotros regresamos y seguimos con el programa. Hola queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa y por recibirnos gentilmente a su domicilio. Este mensaje va para aquella persona que es el socorrista de la familia. Es para ver a aquella persona que está dentro de la casa y que puede o se siente capaz de más o menos manejar cierto grado de emergencias. Nos referimos a una emergencia frecuente que tiene que ver con la nariz. ¿Ha visto usted alguna vez, amigo, amiga, en casa, sangrado nasal? Hay personas que solo por sonarse la nariz comienzan a sangrar por la nariz. Recibes un puñete, un pelotazo, un accidente de tránsito y comienza lo que se conoce como hemorragia nasal. Vamos a ver, porque la mucosa nasal es una mucosa sumamente bien irrigada, tan irrigada que nosotros necesitamos el calor de la sangre para calentar el aire, para que no llegue el aire frío a nuestros pulmones. Por eso ese tapiz que tiene nuestra nariz por dentro es ricamente vascularizado. Cuando uno no se sabe sonar la nariz y agarra el baile, hace así, está haciendo sufrir su mucosa nasal. Y hay personas que tienen los vasitos un poco exteriorizados y se pueden producir frecuentemente hemorragias nasales. Sangrado por la nariz es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la especialista doctora Jimena Banda del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Doctora, una de mis peores experiencias, no, he tenido peores, pero me refiero a que una de las más dramáticas que he tenido ha sido un paciente que, a pesar de todos los taponamientos, de todas las formas que yo sabía que tenía, o sea, que podía poner en práctica, y simple y llanamente no paraba de sangrar. Este paciente, un señor de 70 años, con una hemorragia nasal así que no paraba y encima había tragado un montón de sangre. Entonces la sangre irrita, inflama el estómago, entonces el señor chorrea un montón de sangre y todo. Y tú dices, bueno, torniquete al cuello no le puedo hacer, entonces, ¿qué se hace? ¿No? Entonces taponamientos y ver la forma y todo, pero hay un montón de vasos sanguíneos en la zona. Yo quiero que como especialista y además algo que parece que usted maneja además especialmente, cuéntenos su experiencia con las hemorragias nasales y cómo las podríamos diferenciar o clasificar. Claro. Bueno, las hemorragias nasales pueden ser de la parte anterior de la nariz, que es lo más frecuente, o de la parte posterior, como había mencionado, que probablemente fue la causa de este sangrado severo que menciono. Las causas más frecuentes son el trauma directo en niños, sobre todo los que se meten el dedo en la nariz, es lo más frecuente. Se rascan la mucosa. Se rascan la mucosa y es una mucosa frágil y rica en vasos, como ha mencionado, entonces es muy sensible a este tipo de agresiones. Después están las causas ambientales, que también son frecuentes, pacientes que están en zonas muy calurosas o muy frías, también producen irritación de esta zona, ya hay sangrados, también por infecciones y de forma más rara, trastornos de coagulación, pacientes con hipertensión no controlada, que son los más severos a veces y comunes también en en mi experiencia, pues son pacientes que a veces no toman la medicación acá. En Perú, sobre todo, tienen una idea de que me dijeron que tengo presión alta, me dice, pero ya después está normal y dejan, ¿no?, la medicación, y son ellos precisamente los que a veces por no controlar
pasan estas cosas, ¿no? A veces de forma espontánea o a veces frente a algún estrés, alguna cosa o algún traumatismo también, producen los peores sangrados que he podido ver, ¿no? Como especialista, y son muy graves, ¿no? Pues lo más frecuente son los traumas directos y se saben llevar bien desde la presión digital en casa, ¿no? Es que la mayoría de veces Eso vamos a tocar, si le parece, al final del programa. Yo quiero explicar la vasculatura. Ya, ¿De vamos acuerdo? a explicar la vasculatura. Acompáñenme, querido amigo, acompáñenme, por favor, a mirar nuestra pantalla para que vean cómo es la vascularización de la mucosa nasal a través de una imagen. Vamos, por favor, doctora, muy amable. A ver, miren ustedes estos vasos sanguíneos. Esto está obviamente amplificado, puede llegar a ser mucho más microscópico. Pero tenemos el plexo anterior y el sangrado posterior. Doctora, por favor. Sí, como bien lo marca la imagen, este es el plexo de Kieselbach, que está compuesto por vasos sanguíneos, que son la arteria etmoidal anterior, ¿no? Son vasos que vienen de esta parte, las etmoidales posteriores, las palatinas mayores, la labial superior, la esfenopalatina, ¿no? Que también llega acá. Y la causa más frecuente es sangrado porque todo se conglomera aquí. Pero de acuerdo, entonces el dedito, se metió el dedito por la nariz, y sangrado, sangra. ¿no? Porque son un montón de arterias, ¿no? Doctora, ¿y hay gente que puede tener los vasitos un poquito más superficiales, como una cabecita de vena o algo así? Sí, les decimos varices, ¿no? Varices septales. Hay pacientes que tienen estas dilataciones, que no es algo malo como tal, que algunos se asustan, ¿no? Dicen, ¿qué es eso? Pero la mayoría de personas puede tener un vasito, ¿no? Dilatado y justo lo rasca y pasa eso. Ok, y se puede cauterizar. Si lo estamos viendo el vaso, tenemos la certeza que de ahí fue, sí, siempre primero de un lado, ¿no? Y si tienen el otro lado, se espera un tiempo, no se hace al mismo tiempo porque podemos ocasionar necrosis, ¿no? Entonces, siempre de un lado, se cauteriza y se ve. Ok, en el caso que yo les contaba a nuestros amigos, ¿qué haces con un sangrado que está acá? Porque un taponamiento nasal, doctora, que es... A ver, ¿cuáles son? Vamos a aprovechar para ver, si sea un poquito más adelante para poder... Ahí estamos. Vamos a aprovechar a ver qué se hace si yo ahorita estornudo y me comienza a sangrar la nariz. Lo ideal es apretar, ¿no es cierto? Más abajito. Más abajito. En la zona móvil de la nariz, en la parte del cartílago, justo ahí es donde están los vasitos, en la parte móvil hacia abajo y una apretadita, así como si fuera un gancho. Lo que pasa es que la gente... Se va a Uy, apretar. me está saliendo sangre de la nariz y hace así. Sí. Y eso no debe ser, ¿no es cierto? No, abrimos el caño. Abrimos el caño para atrás. Claro. Entonces lo que se hace es la Cerrar. cabeza para abajo y apretar. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos. Sí. ¿No? Sí, 5, 10 8 minutos. minutos, está bien. apretando, ¿ya? Ahora, soltamos, sigue sangrando, bueno, ya ahí vamos a la emergencia, efectivamente, y todo, y vienen los taponamientos, que viene a ser, explíquenos, por favor. Bueno, el médico de emergencia recibe un paciente sangrando, mientras va analizando las cosas, coloca en la posición adecuada, hace el pinzamiento y va trayendo las gasas, se hace un taponamiento anterior, que generalmente un buen taponamiento anterior pues taparía todo esto acá y la mayoría de veces se controla el sangrado, ¿no? Claro, metiendo una gasa por los huequitos de la nariz. Sí, lo hace el médico de emergencia. En algunos casos donde a pesar de eso pues no se puede controlar, ya nos van llamando a nosotros para poder acudir y ver si es necesario hacer un taponamiento de la parte posterior, ¿no? Que es el más complicado, y se ve por qué, porque después de que han hecho el taponamiento anterior, abren la boca al paciente y sigue cayendo como un río. Sigue cayendo la sangre por atrás. Entonces, no para. No para. No para, y eso es bravo, pues, doctora. Porque hay algunas ondas especiales, hay algunas cosas que hacen en el taponamiento posterior Sí. que a veces requieren anestesia general. A veces, de acuerdo al estado general del paciente, si es un estado crítico, mientras vamos alistando todo para un taponamiento posterior, pedimos que pongan vías al paciente para que pasen líquido, ¿no? Rehidraten, mientras toman la presión y toda la función. A veces se puede hasta requerir intubación del paciente para hacer un taponamiento más efectivo, que es el que nosotros solemos hacer, que es con gasas. O sea, metemos un paquete de gasas acá, obviamente después de ponerle unos hilos, y lo jalamos por la nariz, casi como lo de la sonda. Entra por la boca Pero entra y por se la boca. jala por atrás y Sí. termina en la nariz. Tanto de la sonda como del packing, la idea es tapar acá, ¿no? Entonces sí, entra más o menos, medimos nuestro puño, calculamos y
A veces el paciente lo tolera despierto, que es muy feo, es horrible. Lo que yo hice, doctor, en Me ha este caso, pasado. yo le he contado, hay unas sondas que tienen un globito en la punta. Generalmente se usan en urología, la famosa sonda Foley. Sí. Entonces lo que me tocó hacer en esa oportunidad fue introducir la sonda por la nariz, sacarla por la boca, acá inflar un globito y ¡plac! El globito acá inflado, y con eso logramos parar el sangrado, pero me mordieron los dedos, doctora. Por favor, no tome así. Estaba despierto, me imagino. Estaba Entonces, despierto el paciente, no a teníamos veces la sala. emergencia merita, por salvar la vida, ¿no? Le dices, señora, tengo que salvarte. A veces entienden, ¿no? Y colaboran. Y otras veces no. Hay Otra que vez, dormirlos. A veces hay que dormir, y eso es verdad. Amigos, es una emergencia. Eso está en nuestro manual de emergencias, pero además es una emergencia que puede suceder en cualquier momento. Traumatismos, choques, problemas. Y ya sabe, la medida inicial es colocar la cabeza hacia abajo, apretar justo donde termina la parte dura de la nariz, fue relativamente con cierta presión, y dejar apretando 8 minutos. Si hay buena coagulación y los factores de coagulación están dentro del orden, la inmensa mayoría de las veces se suele solucionar solo. Si no, vaya yendo camino a la emergencia. Otra cosa importante, muchas veces, como usted bien dijo, doctora, un sangrado nasal en niños, si se asocia a un sangrado cuando el niño se lava los dientes, por ejemplo, sangrado de encías, son signos de trastornos de coagulación relacionados a enfermedades hematológicas. Y es un signo de alarma, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí, he tenido experiencia con adolescentes a veces que debutan con leucemias, casos raros, pero llegan y son sangrados también incontrolables. Necesitamos que se le transfunda plaquetas, todo para poder realizar. Para poder hacer eso, Sí. porque es síntoma de enfermedades hematológicas relacionadas a los factores de coagulación, especialmente varios tipos de leucemia. Entonces, no solamente hay que pensar en el sangrado nasal como producto de un traumatismo o producto de un problema de otorrino, hay que pensar también en factores de coagulación. Ha sido muy interesante, doctora, muchísimas gracias por toda su experiencia, la doctora Jimena Banda, médico otorrinolaringóloga, y nosotros hemos hecho hemorragias nasales. Muchísimas gracias, gracias a todo el Perú por habernos acompañado durante toda esta semana. Amigos, disfruten con su familia, respeten las leyes de tránsito. Nosotros les deseamos a todos ustedes buen fin de semana, Perú. ¡Vamos!